La medición ha sido un elemento indispensable para la vida a través de los años y de las civilizaciones que han estado presentes en nuestra tierra, ya sea para la construcción de ropa, casas y un sinnúmero de cosas más. Actualmente es muy importante en la vida de las personas, ya que la vida se desarrolla en base a las mediciones. Dependemos de las mediciones para todo, ya sean de temperatura, de corriente, de longitud o de cualquier cosa. Son muy importantes para cada uno de los seres humanos en la Tierra, ya que sin las medidas no podríamos construir edificios, no podríamos construir viviendas, no podríamos saber los valores exactos de una cosa. Así que las medidas son muy importantes en nuestras vidas. Me presento, mi nombre es Juan Sebastián Espinosa Morocho, soy estudiante del segundo ciclo de la carrera de electromecánica en el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. Este video es para la materia de taller mecánico de ajuste y sueldo. A continuación, vamos a aprender cómo medir en fracción de pulgadas haciendo uso de un vernier o calibrador. Bien, aquí tenemos lo que es la tabla para poder calcular los valores en fracción de pulgada al utilizar un calibrador. Bien, esa tabla nos indica que, como podemos ver, cuando el nonio coincide con la regla fija de 0 a 8, nos indica 16avos, es decir, se puede multiplicar por 2, 4, 6, 8, 16, y en ese caso no se sumaría ningún valor. Cuando una división del nonio coincide con la regla fija en la cuarta línea, indica 32avos, lo cual nos dice el factor a multiplicar sería 2 y se suma 1. Por otro caso, cuando una raya del nonio coincide con la regla fija en 2 o 6, dependiendo del caso, si es en 2 nos indica 64avos y se multiplicaría por 4 sumándose 1. Y en el caso de C6 nos indica 3/64avos que se multiplicaría por 4 y se sumaría 3. Ahora tenemos, por último, cuando coincide en 1, nos indica 128avos, se multiplica por 8 y se suma 1. Cuando coincide en 3, nos indica 3/128avos, que igualmente se multiplica por 8, pero se suman 3. Ahora, cuando coincide en 5, nos indica 5/128avos, igualmente se multiplica por 8, pero se suman 5. Y por último tenemos cuando coinciden 7, que nos indicaría 7/128avos, se multiplicaría por 8 y se sumarían 7. Bien, ahora vamos a proceder a explicar un ejercicio de cómo calcular en el calibrador o pie de rey, también conocido como vernier, para hacer uso de esta tabla. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería obtener la medida que se observa aquí en el calibrador, pero nosotros no guiándonos por esta medida que nos da en el simulador, sino que tratando de obtenerla por nuestra propia cuenta en base a la tabla que mostré anteriormente. Entonces vamos a ver ya, por ejemplo, esta medida. Muy bien, nos indica que tenemos hasta aquí 1 pulgada. Y ahora debemos contar cuántas rayitas de la regla fija existen o cuántas divisiones de la regla fija existen antes del 0 del nonio. ¿Para qué? Para luego, dependiendo de las divisiones del nonio, una de ellas va a coincidir con las divisiones de la regla fija. Entonces ahí es cuando entra la tablita en funcionamiento y dependiendo de ello se multiplicaría y dado el caso se sumaría para así obtener este valor. Entonces muy bien, vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayitas antes del nonio. Como tenemos 8 rayitas antes del nonio, vamos ahora a proceder a buscar
¿Con cuál coincide? En este caso coincide en la primera división del nonio que, que se unen. Entonces, como lo vimos en la tabla, si toca con la primera rayita nos indica un 128avo, es decir, se multiplica por 8 y se sumaría 1. Entonces, como tenemos 8 rayitas antes del cero del nonio, vamos a multiplicar por 8 ese valor, nos daría 64, más el 1 que le sumamos, serían 65. Entonces, como nos indicaba 128 avos, el valor sería 65 128 avos. Y como hasta aquí teníamos un entero, entonces, un entero, 65 128 avos de pulgada. Está muy bien la lectura. Vamos con otro ejercicio más. Este de aquí nos dice un 31/64. Bien, en este caso, como podemos observar, tenemos la medida un 11/32 de pulgada. Vamos a obtener este mismo valor, pero en base a la tabla que vimos anteriormente igual. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones antes del cero del nonio. Entonces, ese valor lo vamos a multiplicar dependiendo en cuál raya nos coincida. En este caso podemos ver que coincide el nonio con la regla fija en la quinta división del nonio. Entonces esto nos indica 32 avos y debemos multiplicar por 2 y sumarle 1. Entonces, como tenemos 1, 2, 4, 5, multiplicamos por 2 y sumamos 1. 5 por 2 nos da 10, más 1, 11, 32 avos. Entonces el valor sería un entero 11/32 de pulgada.